En este video vamos a resolver el ejercicio 2 de organigrama. La propuesta es ir graficando una estructura a partir de un organigrama básico en el cual, sobre la base de un directorio, un gerente general y 3 gerencias, ir agregando los sectores que van apareciendo en el enunciado. Tenemos 7 ítems sobre los cuales vamos a ir viendo qué sectores aparecen y lo vamos a ir agregando en la estructura según corresponde a qué gerencia debe ir cada uno de ellos. Bueno, pasamos a una hoja en blanco en la cual trasladamos el gráfico del enunciado. Vamos aclarando que este tipo de empresa es una sociedad anónima. Las sociedades anónimas siempre comienzan con un directorio y de acuerdo a al tipo de organización, el comienzo de la estructura puede ir variando, ¿sí? Es decir, que pueden empezar también con socios o directamente gerente general, depende del tipo de organización que puede llegar a ser una SRL, una sociedad de hecho, por ejemplo. Bueno, empezando a dibujar el organigrama, primero nos habla de un sector de ventas, en el cual ese sector de ventas tiene un manejo de comercialización para mayoristas y minoristas. Bueno, nosotros acá tenemos 3 gerencias, lo que es administración, comercialización y producción. Todo lo que se relaciona con la parte de ventas, nosotros lo vamos a conectar a la gerencia de comercialización. Entonces, de este punto 1, tenemos entonces el sector ventas, que lo conectamos a dicha gerencia, y a su vez dice que tiene una comercialización diferenciada para los clientes minoristas y mayoristas. Entonces, conectamos a su vez del sector ventas, un sector para venta mayorista y otro para venta minorista. En el punto 2 habla ya de un sector de publicidad y promoción y que a su vez tiene un asesoramiento externo de una agencia de publicidad. Bueno, ¿esto cómo se entiende? Bueno, primero, publicidad y promoción, para nosotros es otro sector, como hablamos anteriormente, que todo lo relacionado con la venta y guía de comercialización, casualmente este publicidad y promoción lo vamos a conectar también, como hicimos con ventas, de comercialización. Lo vamos a poner a la par de ventas y lo conectamos de dicha gerencia. Con respecto al asesor, el asesor en este caso sería alguien que no pertenece a la empresa, es decir, que no es empleado de la empresa, pero realiza trabajos para dicha organización. Entonces, ese tipo de relaciones tercerizadas, que las llamamos nosotros, la vamos a dibujar en línea de puntos a la estructura, no con línea llena como lo venimos haciendo. Entonces, dibujamos publicidad de promoción a la par de ventas y conectado de la gerencia de comercialización. Y al lado de publicidad de promoción, dibujamos en línea de puntos el asesor. Bueno, en el ítem número 3 ya empieza a hablar de la gerencia de producción. Bueno, todo lo relacionado a la fabricación, nosotros lo vamos a ir conectando de dicha gerencia. Entonces, acá bueno, nos habla de que la producción tiene en sí mismo la fabricación, compras, depósito y mantenimiento. Y que a su vez el depósito, tenemos un depósito de materia prima y otro de productos terminados. Entonces, todos estos sectores los dibujamos conectando a la gerencia de producción. Ahí agregamos entonces fabricación, compras, mantenimiento y depósito. Fíjense que yo respeté la misma altura
sobre la cual dibujamos ventas y publicidad. Es decir, que nosotros en la representación pensamos como niveles imaginarios, es decir, un nivel sería el directorio, otro la gerencia, otro nivel el que están administración, comercialización y producción, bueno, y así con el resto. Dichos niveles indican una jerarquía, es decir, que nosotros a medida que vamos bajando en la estructura, la jerarquía va a ir descendiendo. Bueno, y con respecto a depósito, tenemos una apertura que depende de depósito, que vamos a tener un depósito de materia prima y un depósito de productos terminados. Acá vamos a hacer una aclaración con dos sectores que dibujamos. Uno que es compras. Compras tiene dos ubicaciones posibles. Una es esta, que vaya conectado de producción, que sería en sí la compra de materias primas para fabricación. Pero también existe el caso que compras pueda ir conectado de comercialización. Esto se va a dar en el caso de que yo, además de fabricar determinados productos, pueda comprar productos que voy a revender, ¿sí? Es decir, que por ejemplo, puedo fabricar, en este caso, cocinas, y también puedo vender sillas, que esas sillas no las fabrico, pero sí se las compro a otra empresa y las revendo sin aplicarle ninguna modificación. Es decir, que esas sillas no pasan por el proceso de producción. Entonces, el sector de compras de esas sillas va a ser el sector de compras que va a ir dibujado en la estructura en comercialización, si eso así existiese, ¿sí? Lo mismo pasa con depósito. Acá nosotros depósito lo vemos dibujado en el sector de producción, pero también puede existir un depósito que exista en comercialización, es decir, que tenemos un depósito donde tenemos la mercadería que está lista para entregar a los clientes sobre ventas realizadas. Ese depósito se va a graficar en comercialización si así tuviéramos ese depósito. También puede existir, pueden encontrar la palabra almacenes. Nosotros almacenes y depósitos lo manejamos como en sí son sinónimos, ¿sí? Significan lo mismo. Bueno, en el ítem número 4 menciona que la elaboración del producto requiere de 3 procesos básicos. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos 3 sectores, que esos sectores se encargan de realizar la fabricación de un producto. Es decir, que un producto cuando entra en la etapa de fabricación pasa por un primer sector y así pasa al segundo y al tercero. A la finalización del tercer sector tendríamos el producto terminado. Entonces, en este caso, esos sectores con los procesos nosotros los dibujamos dependiente del sector de fabricación. Lo llamamos proceso 1, 2 y 3, que en realidad deberían ir el nombre de la tarea que se desempeña en ese sector, pero como el enunciado no lo especifica, directamente lo enumeramos así. Pero en sí, como ejemplo, podemos decir que tenemos un sector de ensamble, pintura, soldado, etc. En el ítem número 5, menciona un sector de control de calidad y que a su vez existe un asesoramiento de un ingeniero en calidad. Bueno, el sector de control de calidad es parte del proceso de producción. Entonces, control de calidad es un nuevo sector que lo vamos a agregar a la gerencia de producción al lado de los sectores que ya graficamos. Y también agregamos el asesor al control de calidad. En el último ítem, el número 7,
tenemos dos asesores que dependen del gerente general, mejor dicho, que asesoran al gerente general. Sería un asesor laboral y legal. Esto también lo graficamos en línea de puntos como parte externa a la organización. Bueno, entonces hasta acá tendríamos la representación del organigrama y vamos a hacer algunas aclaraciones sobre la forma, las consideraciones sobre la estructura en sí. Cuando nosotros estamos dibujando el organigrama, por lo general nos quedamos sin espacio o terminamos teniendo un gráfico que no resulta ser muy legible. Ustedes fíjense que para poder representar todos los rectángulos en sí, a mí me quedó todo muy amontonado. Una variante a esta estructura es hacer un conector. El conector es un llamado a otra parte del gráfico en la cual iría conectada ese llamado, ¿sí? Entonces, acá paso a mostrar cómo quedaría la misma estructura sin modificar el contenido, utilizando un conector de manera que sea más legible la representación. Bueno, a mí me apareció el gráfico de los dos asesores que recién mencionamos. Bueno, y acá pasamos a usar un conector con el mismo contenido del organigrama que teníamos antes. Entonces, yo puse un conector con todo lo que iría enganchado de la gerencia de producción y más abajo hago referencia a ese conector usando el mismo número y dibujando el resto de lo que antes teníamos debajo de producción. Es decir, una representación y la otra significan exactamente lo mismo. Pero en este caso nos queda algo mucho más legible que la estructura anterior. Podemos usar tantos conectores como quisiéramos, siempre enumerándolos, es decir, que si yo quisiera usar un segundo conector, lo voy a llamar 2, y un tercero 3, y así. Bien, yendo al próximo punto, nos pide que indiquemos los componentes básicos. Los componentes básicos son las clasificaciones de acuerdo a la jerarquía de las áreas. Bueno, lo que sería la parte de mayor jerarquía dentro del organigrama, para nosotros se llama cabeza estratégica. En este caso, el directorio sería la cabeza estratégica. Bien, ahí dibujamos una llave con la cabeza estratégica. Y la segunda clasificación sería la cabeza ejecutiva, que sería en sí la jerarquía que sigue a la cabeza estratégica. En este caso va a ser para nosotros el gerente general, la cabeza ejecutiva. Acá nos detenemos en aclarar una cuestión. Hay estructuras que no nos encontramos con estos dos tipos de áreas directivas, es decir, que no siempre vamos a tener un gerente general y un directorio, o los socios y un gerente general. Hay estructuras que directamente tienen una sola área, ¿sí? Es decir, que por ejemplo tenemos un área que son los socios y después empiezan las gerencias. Entonces, en ese caso no tenemos la cabeza estratégica separada de la cabeza ejecutiva. Para ese tipo de organigramas, nosotros vamos a definir, en ese caso, por ejemplo, de socios, esos socios van a ser cabeza estratégica y ejecutiva. Después,
pasaríamos a tener lo que sería la gerencia intermedia. La gerencia intermedia son los gerentes que dependen del gerente general. En este caso tenemos 3 gerencias. La gerencia de administración, comercialización y producción. Con respecto a lo que es el nombre administración, nosotros ya damos por entendido que esta área es una gerencia, porque depende del gerente general, lo mismo que comercialización y producción. Es decir, que indistintamente si yo llamo administración o gerencia de administración, el significado es el mismo. Existen otras estructuras, como la divisionalizada, que en ese tipo de estructura la gerencia intermedia ocupa más de un nivel. ¿Sí? En este caso, en la mayoría de los organigramas, la gerencia intermedia directamente es un único nivel, que es el que depende del gerente general. Bueno, los sectores que dependen de la gerencia intermedia para nosotros se llama zona de supervisión, que en este caso sería el nivel de contaduría, tesorería y demás sectores, y el nivel inferior, que es el de minorista y mayorista. Entonces ahí, con una llave, indicamos la zona de supervisión. La otra clasificación sería la base operativa, que son la representación de las personas que en el organigrama se realizan con círculos, que en este caso no tenemos base operativa representada. Así que directamente sobre la base operativa o no ponemos nada, o podemos escribir debajo del organigrama base operativa no representada. Bueno, además de esta clasificación en los componentes básicos, nos quedaría marcar la asistencia de apoyo, tecnoestructura y mixto. Vamos a indicar la asistencia de apoyo, indicando con 2 letras A en uno de los bordes del sector, según corresponda. Acá tenemos entonces como asistencia de apoyo contaduría, tesorería, sueldos y jornales, publicidad y promoción, mantenimiento y depósito. La asistencia de apoyo, recordamos que en sí son sectores que hacen a la mejor administración y organización de la empresa, pero en sí se podrían omitir y la empresa funcionar, es decir, que no son los sectores vitales y indispensables para una organización. Entonces, por ahí yo puedo no tener un sector de sueldos y jornales, por eso digo que es una asistencia de apoyo. Ahora, un sector ventas, no puedo decir que es una asistencia de apoyo porque es un sector indispensable para el funcionamiento de dicha organización. Pasamos a la otra clasificación, que son las tecnoestructuras, que la vamos a indicar con una letra T, que en sí son los externos y toda la mano de obra especializada. Para nosotros, esos sectores son los que definimos como tecnoestructura. Acá tenemos los asesores que ya mencionamos antes, y tenemos una tercera clasificación que son los mixtos, que son la combinación para aquellos sectores que cumplen las dos condiciones de asistencia de apoyo y tecnoestructura. En este organigrama, ese caso se da con control de calidad. Control de calidad, en este caso para nosotros lo vamos a marcar como mixto. Bien, nos quedaría por indicar las departamentalizaciones que el ejercicio nos pide, las departamentalizaciones de producción y de comercialización. Entonces, la primera departamentalización de producción, es decir, nosotros cuando hablamos de departamentalización conceptualmente estamos diciendo que un área está departamentalizada cuando tiene sectores que dependen de ella. Bien, entonces, por ejemplo,
el sector de producción está departamentalizado. Ahora, por ejemplo, mantenimientos, compras, tesorería no está departamentalizado. Entonces tengo que poner una clasificación para cada uno de los sectores que tienen departamentos dependientes. ¿Bien? Entonces, producción, para decir que clasificación tiene producción, vemos los sectores que dependen de ella, ¿sí? Entonces, fabricación, compras, mantenimiento, depósito, son funciones. A su vez, vamos a indicar una clasificación para los inferiores, es decir, para los dependientes que tenemos dentro de producción. Entonces, el otro que tenemos es fabricación. Para ver qué tipo de departamentalización tiene fabricación, vemos que tiene los 3 procesos. Esa clasificación la llamamos departamentalización por procesos. Nos quedaría depósito, que en este caso está departamentalizado por producto, materias primas y productos terminados, entonces lo llamamos por producto. Y ahora pasamos, bueno, de la departamentalización de producción, ya con estos 3 ítems estaríamos indicando la departamentalización completa de producción y nos queda la departamentalización de comercialización. Bueno, de comercialización indicamos, propiamente dicho, comercialización, que tiene ventas y publicidad. Para nosotros ese tipo de clasificación es una departamentalización por funciones, y nos está quedando ventas. Ventas tiene minorista y mayorista. Esa clasificación se llama por tipo de mercado o tipo de cliente. Bueno, ahí tendríamos la solución del ejercicio 2. Nos quedó indicar lo que es el asesor a 3 niveles, que apareció en el gráfico, y yo no lo mencioné, que sería el asesor del cual se desprenden 3 líneas de puntos, es decir, el asesor, por ejemplo, a diferencia del asesor de publicidad y promoción, ese es un asesor a un nivel. El asesor a 3 niveles es aquel asesor que brinda su trabajo a 3 niveles de jerarquía distintos, ¿sí? En este caso pusimos un asesor conectado a la gerencia de administración, otro asesor al gerente general y otro a contaduría. Bueno, como algunas consideraciones más a la hora de realizar el gráfico, hay que tener en cuenta ciertas convenciones, es decir, por ejemplo, que el tamaño de los rectángulos tiene que ser único, es decir, que si yo defino un tamaño de rectángulo, voy a usar el mismo tamaño para todo el gráfico. Por otro lado, las conexiones de las líneas entre sectores siempre tienen que ser horizontales y verticales. Y dentro de lo posible, es decir, si uno utiliza una herramienta de gráfico es más sencillo, pero se lo tiene que dibujar a mano, que queden centrados los sectores dependientes de los subordinados. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, a la hora de dibujar ventas y publicidad dependiendo de comercialización, lo pongo de una forma que quede centrado dependiendo del superior.